Hola José Zuleta. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Estaba leyendo su perfil en este último libro que tiene usted, que es El sol bajo la lluvia, una compilación de cuentos. Y la verdad se me ha olvidado que usted es bogotano, Sí, yo nací Nas- nacido en Bogotá. en Bogotá, pero he vivido muy poco allá. Sí, sí, sí. Sabemos que es caleñísimo. Bueno, es una felicidad tenerlo acá, José, en este espacio de la Fundación Malpensante. Gracias a la Feria del Libro de Cali que nos hizo pues el contacto y queríamos como hacerle un guiño a la Feria del Libro, porque es una feria bella. Están siempre en el río, en el Boulevard del Río, muy cerca de todos esos espacios tan llenos de árboles bellísimos, en ese calor y comodidad que es finalmente un espacio caleño abierto, generoso, gocetas, ¿no? Y, y pues bueno, gracias a la Feria del Libro. Sé que usted presentó su último libro ahí también. Es Sí, un libro que nace en este año. Yo la verdad confieso que este no lo he podido tener, no he tenido tiempo para empezar a leerlo, pero aquí lo tengo en el morrito de libros para echarle muela, como dice. Así que nada, gracias José por estar acá y bueno, la idea es tener una conversación. Usted sabe cómo son las conversaciones con el malpensante, tranquilas, cómodas, sobre un poco cómo es ese proceso de escritura, porque tenemos a puertas en Bogotá un tallercito sobre la poética de la narración, al cual están todos muy invitados. José nos acompañará en Bogotá de manera presencial, así que súper bienvenidos para que estén, se apunten, se anoten. Pero antes de eso, preguntarle un poco sobre estos tres libros suyos que ya son como, wow, ya ocupan espacio en las bibliotecas, ¿no? O sea, bueno, me pone aquí Gaby, que es tras escena, Gabriela, un poco su perfil. Yo voy a leer el último porque se ha ido engrosando, ¿no? Lo voy a leer del libro que usted tiene que dice más o menos nació en Bogotá y vive en Cali siempre, ¿sí? O sea, se siente usted súper caleñísimo. Y trabajó durante 15 años en las cárceles colombianas con un taller de escritura. También ha publicado obviamente varios libros, varios cuentos, y este libro de cuentos que los reúne, El sol bajo la lluvia, muy recomendado. Y bueno, está Lo que no fue dicho, que es una autobiografía o autoficción tal vez, ¿no? Y el y ese libro de Lo que no fue dicho fue Premio Nacional de Literatura en Colombia, pero también tuvo usted un premio con El Ladrón de Olvidos, que es un sí. premio nacional de cuento. Así que bueno, José es un escritor de vieja data y una de las cosas que más me gusta de la escritura de José es que es una escritura de carpintero. Usted mismo lo dice en alguno de sus libros, es una escritura dedicada, de oficio, eh, también delicada. O sea, cada frase tiene su lugar, cada punto tiene su lugar, no hay comas de más, no se cuenta de más, ¿no? Pero se dice todo a la vez, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de escribir y de tener ya tres libros, pues todos en Seix Barral y en el sello Planeta, en la editorial Planeta, en el sello Seix Barral, que es muy interesante porque es una pequeña colección que vale la pena tener, también para hacerle un guiño a Planeta, que es tan bello con nosotros también, es un buen aliado. Entonces, eh, ese primer libro, Lo que no fue dicho, que tuvo bastante eh, reconocimiento público, y pues yo me imagino que sí sigue vendiendo un montón porque va como en la quinta o sexta edición, y es un bello libro de autoficción. ¿Qué significó escribir esa historia para usted, José? ¿Es biografía, es autobiografía, es autoficción? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está
la parte más de ficción. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito. Bueno, eso tiene que ver mucho con la muerte de mi madre, ese libro. Es como una especie de carta a mi madre, diciéndole más o menos quién fui yo, dándole una versión de lo que fue mi vida a ella que no supo nada de mi vida. Entonces, cuando ella se murió, pues yo quise yo había quedado de hacer eso y hacerlo pues personalmente, pero ella se murió antes de poderlo hacer. Y el libro fue como una necesidad de contarle a ella quién había sido yo. Y entonces, pues hago como una especie de retrospectiva desde que nos dejamos de ver, cuando yo tenía 3 años, hasta el momento de su muerte. Eso es más o menos el libro. Es un libro que tiene pues un tono y un ritmo que cuide mucho, ¿sí? Un tono que es un tono evocativo, celebrativo, digámoslo así, que celebra lo vivido, digámoslo así. Y también es una especie de homenaje a la literatura, ¿sí? La literatura como compañera de la vida, ¿sí? La literatura como herramienta para vivir. ¿Sí? No solamente escribir, sino también leer. Y eso también es el libro un poco, ¿no? Bueno, eso puedo decir por ahora. Pues son como unas memorias en realidad, ¿no? O sea, hoy hay una mezcla entre lo que es escribir sus propias memorias y otra cosa es crearse uno como personaje para decir cosas que uno no ha podido decir. ¿Qué tanto se creó José Zuleta dentro de lo que no fue dicho? ¿Qué tanto se recreó José Zuleta dentro de lo que no fue dicho para contar cosas que tal vez no quería decir o para no contarnos cosas que no quería decir tampoco, para guardar secretos o hasta qué punto se cuenta lo que uno es? A ver, es que cuando uno le da una cosa es una biografía pues todo el mundo sabe que son hechos comprobables, ¿sí? Y eso generalmente es muy aburrido de hacer. Toda tiene que tener referentes, toda tiene que tener documentos, toda tiene que tener entrevistas, citar todo, tiene que tener un contexto verificable, se llama eso. Entonces, pues yo no soy un investigador y a mí no me interesa, y mi vida no vale como para ser biografiada tampoco, pues no creo, y uno no debe biografiarse a sí mismo, las biografías las hacen otros que tienen una distancia con uno, pues o con el biografiado. Yo lo que hice fue un ejercicio literario, y esa palabra es muy importante, literario, que es una carta a mi madre diciéndole un poco qué soy yo y qué fui yo y cómo fue mi infancia sin ella y mi juventud sin ella, etc. Eso obviamente pues no se puede hacer, yo no lo puedo hacer de otra forma que, además, una carta a mi madre, una carta que no va a leer, ¿sí? Entonces también es un poco una carta para mí, para poder pasar ese trago, digámoslo así, ese dolor. Y eso no interesa, o sea, es una historia literaria que está apoyada en la vida de una persona, en este caso está narrada en primera persona. Pero desde luego que hay muchas cosas, la memoria misma es ficción, hay muchas cosas que son ficcionadas, la memoria es una forma de la ficción, todos sabemos que recordamos lo que queremos, lo que podemos, que todos tenemos sobre el pasado una especie de idealización, y que esa idealización es una ficción, una forma de la ficción, y narrar esa idealización pues aún más. Entonces, eso, simplemente que quise contarle a ella y esa historia y la hice literariamente, lo hice literariamente y lo hice caprichosamente, es decir, escogí qué contar y qué no contar, eso sí lo hacemos todos los escritores,
pues y es parte de lo que podemos hacer, ¿no? También buscando ritmo, yo dividí esa novela en 3 partes, esa novela tenía 70 y pico de páginas más, con mi editor la redujimos pensando en el lector, en que el lector pues estuviera más, para el lector fuera más fácil seguir ese periplo. Entonces, sí, pensando mucho en el lector, fue la edición y bueno, pues finalmente ese es el resultado de ese libro. Que es bien distinto al que le sigue, pues que es del año pasado realmente, que es una versión de los hechos, aquí ya no sé, Sí. y que es bien distinto, ¿no? Que es curioso y después vamos a hablar del sol bajo la lluvia, pero este libro de una versión de los hechos es más la historia de un tallerista que va a las cárceles y crea unos espacios para que otros escriban y el narrador de alguna manera empieza a contar la historia de lo que está sucediendo con esos talleristas y es toda una novela alrededor, pero sigue siendo también como un ejercicio de encuentro con el escritor que es usted, ¿no? Es un tono completamente distinto. ¿Cómo fue Sí, ese ejercicio de cambio? Porque yo siento que lo que no fue dicho, pues es devorador en todo. sí, ahora, lo que no fue dicho sí es una cosa que tiene, pues, que tiene un tono, que es un tono más dramático, más personal, etcétera. Pero esto es una novela que yo tenía casi que escrita, porque durante esos 15 años que yo trabajé en ese programa de Libertad Bajo Palabra, como director de taller y también como coordinador del programa, yo conocí muchas historias, pues fui muchísimas veces a muchas cárceles. Mi taller era con mujeres y yo iba haciendo durante esos 15 años unas notas y las tenía en una carpeta, ¿sí? Y cuando yo terminé de escribir, lo que no fue dicho, me quedé como en un vacío muy grande, porque esa escritura fue muy frenética. Yo empecé en el 2018 y en el 2021, en diciembre 12 del 20 lo terminé. Entonces estuve metido en de una manera muy completa, y quedé muy agobiado cuando terminé. Cuando uno termina queda como... Y entonces me puse a ver esa carpeta y me di cuenta que yo tenía ahí una novela y entonces, ¿qué quise hacer? Yo venía a escribir una novela en primera persona y esta la decidí escribirla en tercera persona, pero es una tercera persona que es casi invisible, porque lo que hice fue que los personajes de la novela cuenten la novela, ¿sí? Entonces les cedí la palabra a los personajes y los personajes la cuentan a través de sus cartas, de sus correos, a través de los textos que ellos mismos escriben, a través de lo que ellos conversan. Entonces es muy polifónica, porque digamos que la narración está en 4 o 5 voces. Y eso hace que sea también contrastada. Y lo hago así lo hice así porque es que pues era la mejor manera que ellos tuvieran la palabra. Me pareció que eso era como lo más... Claro, más es una fuerza, más fuerza a los personajes que son pues fantásticos, ahí esas relaciones variadas pues muestran un poco el ambiente, el contexto y sus historias, una historia del contexto también de una cárcel colombiana, también muy caleña, muy nacional, muy, ¿no? Y yo creo que eso es interesante porque en lo que no fue dicho no se veía eso, ¿sí? No, yo Será quería como el también tono. contar un poco cómo es la sexualidad en la cárcel, cómo es la amistad en la cárcel, cómo en la cárcel hay unos tipos de solidaridad inmensos, cómo es el suicidio en la cárcel, qué es el suicidio en la cárcel como libertad, cómo cómo son las familias y la relación con las familias, qué es el adentro, qué es el afuera.
todas las reflexiones que me suscitó ese trabajo también están en esa novela. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las otras cárceles, las que nosotros construimos para otros, como las mascotas, por ejemplo, de los cuales nuestra casa es la cárcel de nuestras mascotas. También los zoológicos como cárceles, la familia como cárcel, el amor como cárcel, las otras cárceles, el trabajo mismo, ser empleado, etcétera. Entonces yo exploré porque estuve muchos años en ese trabajo. O sea, eso sí son los 15 años del trabajo más los otros años, porque ese trabajo se terminó en el 2020 y yo la novela la escribo en el 2023. 22 y 23 pues la organizo, que como te dije eso ya estaba muy armado, pues todo eso estaba muy escrito, digamos así. Lo que hice fue como hacer una especie de gran edición de eso que ya había escrito. Y pues sí, mostrar una cosa que es muy desconocida, ¿no? Como la cárcel es como una especie de espejo de la sociedad, donde están todo el mundo representado, desde todos los actos dignatarios del gobierno, desde el presidente hasta el último ladrón de gallinas de una finca por allá, todos están ahí. ¿Sí? Los ministros, los sacerdotes, los militares, los mismos jueces, etcétera. Pues toda la sociedad también está allá. Entonces, para mí eso era muy interesante, ver cómo es un espejo y que es también una pregunta, y la pregunta grande, ¿qué es la ley? ¿Qué es el castigo? Pues que son preguntas que además han hecho la literatura toda la vida, pues. No solamente, ¿qué es la libertad también, no? Que es la gran pregunta. También. La pregunta desde la escritura también es un ejercicio esencial. Entonces, ¿no? Esa novela tiene todas esas preguntas y está llena de reflexiones de ellos sobre eso mismo, ¿no? Y de historias que ocurrieron en la cárcel y que yo las saqué de allá de la cárcel un poco en esa novela. Y bueno, y también muestra de una manera muy fuerte pues muchos problemas de esta sociedad, ¿no? De cómo muchas veces la primera relación que tiene una persona con el Estado es el día que lo capturan o la capturan, como en el cuento de Magdalena, el Hijo de Dios, que es uno de los capítulos. Entonces, yo quería mostrar todo lo que pensé, todo lo que fue esa experiencia de todos esos años para mí en esa novela y tratar también de armarla desde el punto de vista de la construcción, ¿sí? Es una novela que está construida con esa cantidad de voces y con esa cantidad de elementos narrativos que utilizo, pues, que utilizo los correos, que utilizo las conversaciones, las historias, el WhatsApp, etc. Pues lo que hay. Que eso la hace muy moderna, muy ágil, muy dinámica. Sí, estructuralmente es muy interesante y funciona. Yo pues ahí estoy arriesgando un poquito, pero funciona muy bien. Entonces yo quedé muy contento de poder, sobre todo, de dejar un testimonio de tantos años de trabajo y de tantos años de pensar en la ley, de pensar en el castigo, de pensar en la libertad, de pensar en todas las formas de castigo y de las normas. En las normas, en todo en el eso. Deber ser. Ese es el otro José en esa segunda novela. Tenemos un José muy evocativo en la primera y muy rebelde en la segunda. y en estos cuentos reunidos, El sol bajo la lluvia, que como digo, pues no le he metido mucha muela, pero hay uno de los cuentos que me gustó mucho, que es, los he leído así por encima, el de ¿qué es imaginación? Que es un bello, no sé si se acuerdan, si lo tiene presente José, sí, que claro. Es el de las preguntas, bello cuento, porque son 2 paginitas muy cortas, no la vamos a leer acá obviamente, pregunta-respuesta de un joven con su padre. Es un diálogo y no hay narrador, los personajes están narrando. Exactamente. Y está así, es un diálogo completo, es un cuento, pero vaya, me encantó.
qué es la imaginación y recomendado para que se lo lean, está en la página 105. ¿Cómo es ese José cuentista? Porque por ahí empezó usted o empezó fue por la poesía. Vamos hablando, mire que hay varias vertientes, pero ¿cómo es el José cuentista? Yo empecé a escribir cuentos muy, muy joven. Yo creo que el primer cuento que hice fue sobre un trasteo. Y era un trasteo por allá cuando yo tenía 10 años o algo así. Y fui muy buen lector de cuentos. Tuve esa fortuna, leí cuentos nos leyeron cuentos, muy buenos autores, muy bien leídos desde muy niños. Y, y yo después seguí solo, ¿no? Leyendo cuentos, me formé como en la literatura, entré a la literatura por ese género. Y luego empecé a intentar hacer cuentos desde muy joven y estuve haciendo cuentos, digamos que 20 años sin publicar. Entonces eso ayuda mucho, no publicar ayuda mucho porque uno puede volver a los cuentos, puede volver a leerlos, puede tener distancia y ir aprendiendo haciéndolos y volver y comparar, y eso fue muy importante, como no publicar. Y entonces, hasta que finalmente publiqué primero cuentos, publiqué 5 libros de cuentos antes de publicar novela. Y bueno, este libro es la reunión de algunos de los cuentos de los 5 libros. Es decir, tiene cuentos de los 5 libros, pero obviamente no todos los cuentos, porque eso haría un volumen muy grande. Pero sí hay cuentos de los 5 libros, entonces uno puede mirar como toda la línea y están organizados desde los más antiguos hasta los más recientes. Así los organizó el editor. Entonces al comienzo están los más antiguos, que el más antiguo es de 1985, hasta unos que son muy contemporáneos. Muy bien, y de todos esos géneros, ¿dónde está la poesía? Está en todos. Sí. Es que el asunto de la poesía, y ahí es donde podemos hablar del taller. Exacto, ya para aterrizar en el taller. La poesía es una herramienta del narrador. La poesía ayuda a construir atmósferas, ayuda a construir ambientes. La poesía hace más eficaz la narración, ¿sí? Y la poesía tiene una ventaja, y es que le da al escritor que la puede usar, le da la posibilidad de evitar los adjetivos, de evitar los lugares comunes y de buscarle una singularidad a su relato, a su historia. Entonces, yo desde muy temprano advertí eso leyéndolo, más que en una universidad o leyendo teoría. Y empecé a leer buscando cómo la poesía resolvía los problemas de los escritores, o sea, las cosas a las cuales se enfrentaban, cómo les hacía más eficaces todos sus inclusive escritores que jamás escribieron poesía, porque hay muchos escritores que sabemos que tienen también obras poéticas, así no sé, pues Raymond Carver, nadie habla de la poesía de Raymond Carver, pero es un gran poeta también, sí. Paul Auster, nadie habla de la poesía de Paul Auster, pero es un gran poeta. Y ellos tenían la poesía como herramienta, ¿no? O sea, Clarice Lispector es una gran poeta, es una mujer que usa la poesía para sus fines narrativos, para sus cuentos, para sus crónicas y para sus novelas. Y eso todo lo quiero mostrar cómo se hace, dónde está, cuáles son las maneras como lo usan. Y también quiero mostrar que la poesía es también narración, mucha poesía es narración. Muchos poemas son narrativos, muchos poemas cuentan. El origen mismo de la literatura son poemas épicos. Entonces, pero me refiero a que es la construcción de una imagen o de una sensación o de una atmósfera dicho de una manera que no es necesariamente
descriptiva, sino también de otras formas, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es esa poesía? Porque si uno entiende por una poesía una imagen que lo dice todo de una forma muy concreta, pero que es a través de un lenguaje, digamos, agudo, ¿no? Da ¿Sabes el qué? punto, da en el blanco. La herramienta Da en el blanco. del escritor de literatura es el lenguaje, ¿sí? Sí. Y la poesía digamos, como género, es quien más se atreve con el lenguaje. Es la más atrevida con el lenguaje, la que arriesga más con él, la que juega más con él, hace de las palabras música, hace de las palabras, se inventa palabras, se inventa formas de usar, rompe un poco también las estructuras del lenguaje mismo y de los idiomas. Y eso es muy importante adquirirlo, o sea, esa libertad que da la poesía. A mí me interesa mostrar es eso, no la poesía como género, no quiero hablar de la poesía como género, ni de los versos, ni de nada, porque hay un problema muy grave y es que la poesía está un poco estigmatizada y también hay como unos clichés sobre la poesía, que la poesía son los versos y eso no tiene nada que ver. La poesía es una gran herramienta que tenemos todos los que escribimos para ser más eficaces a la hora de escribir lo que escribimos, sean cuentos, sean novelas, sean biografías, sea cualquier cosa. La poesía es un instrumento, es una herramienta. Yo lo que quiero mostrar es eso, es cómo se usa la herramienta, dónde está, cuáles son los recursos y poner muchos ejemplos y hacer unos ejercicios en los cuales se usen. Yo, por ejemplo, quiero mostrar algunos ejemplos desde la poesía, pero para después hacer las comparaciones. A mí hace poco me leí un libro de poemas de Miguel Iriarte sobre el suicidio de un hijo. Yo me había leído el libro de Pierre Bonet sobre el de poesía, ¿no? Que se llama Los Habitados. El de poesía sobre el suicidio de su hijo y ahora me leí y me había leído otro de un peruano sobre el suicidio de su padre, no sobre el suicidio de su hijo, sino sobre el del padre. Y yo quiero mostrar, por ejemplo, leyendo 3 poemas de esos 3 escritores, mostrar cómo la poesía les permite contar algo que es muy difícil de contar, ¿no? Porque ese es el poder de la poesía. La poesía se mete con lo inefable, con lo que no se puede decir, con los dolores y con las pasiones y con las experiencias que no se pueden decir. Allá está adelante la poesía tratando de hacerlo. Y el narrador, si tiene eso, si usa esa herramienta, pues va a poder hacer cosas que sin ella no va a poder hacer. Entonces, un poco lo que yo pretendo es hacer un taller que toque esos temas y donde vamos a hacer ejercicios de narrativa con esa brújula. ¿Qué le diría a la gente que quiere inscribirse? Va a contar, o sea, el hijo de una amiga le gusta escribir, pero no lee porque es un joven, muy, muy joven, tendrá 16 años. Y entonces le contaba un poco de este taller y de que sería interesante que empezara a hacer unos ejercicios de escritura. Y estos jóvenes de hoy que sienten que pueden escribir cualquier cosa y pues ya son escritores, pero no publican o no los leen o les da miedo pasar a unos niveles más profundos, ¿qué le diríamos a una cantidad de chicos que están por ahí con ganas de aproximarse a contar cosas con las herramientas que tienen, que es su lenguaje, que están haciendo, porque realmente es un lenguaje que les está apenas aflorando en sus años jóvenes y que seguramente están empezando a leer también lecturas de X, los clásicos o las sagas o lo que sea, que digamos que la poesía suena como es que la miedo poesía meterme a eso.
la poesía es muy usada, por ejemplo, por la gente que hace novelas de misterio o que hace sagas o que construye mundos utópicos o mundos oscuros o ese tipo de cosas que hacen tanto las sagas. O sea, Harry Potter es un ejemplo clarísimo de cómo para hacer una historia fantástica la poesía está presente todo el tiempo. También en el terror, incluso. El terror usa la poesía. Gran parte de todo el efecto que logra Poe en esos cuentos de terror, pues que digamos son los de donde viene el género, bueno, un poco antes de los de Hoffman, son antes que los de... Pero es la poesía la que logra esos ambientes, esas tensiones, el miedo mismo, el terror se logra con poesía. Y eso es muy interesante de ver y lo podemos ver en el taller muy fácilmente. Yo creo que a los jóvenes primero hay que tratar de que no tengan prisa. Eso es muy difícil. Yo también hice talleres muchos años con jóvenes y en bibliotecas públicas, más de 10 años. Yo tenía un taller que se llamaba El Cuento de Contar, que lo abandoné porque es que ahora quiero escribir, pero en ese taller yo un poco les decía, no tengan tanta prisa, aprendan escribiendo, porque eso es como cocinar. Usted aprende a cocinar cocinando, eso no es leyendo recetas, usted puede ir a un taller y adquirir pues un poco de trucos, digamos, ¿sí? Como cuando uno va a un taller de cocina, uno aprende trucos, técnicas, pero o sea, su sazón y su experiencia es ahí en el propio fogón. Así es la escritura. La escritura es escribir, el taller del escritor es su propio texto. Entonces, decirles que no se afanen, que no corran, que lean, ¿sí? Y que sean, la juventud es desenfadada, pero también hay que tener una cosa, y es que nosotros estamos en una época muy, muy peligrosa desde el punto de vista de la calidad de lo que se escribe, y es que es una época donde el yo y el ego de las personas es muy grande, ¿sí? Y hay mucha gente que cree que porque cuenta algo que le pasó, ese vínculo afectivo con la historia que está contando es suficiente para que sea bueno, y eso no es así. Entonces, que tengan, hay que darles herramientas para que valoren también la calidad de un texto, ¿sí? Para que aprendan a valorar si un texto tiene calidad, porque eso no es subjetivo, se puede valorar la calidad de los textos. No es que, es que eso es su gusto contra el mío, no, eso no es así. Hay maneras de acercarse, hay maneras de acercarse y de determinar la calidad de los textos, ¿sí? Entonces, un poco es mostrar eso, mostrarlo en el taller y también en el trabajo con ellos, ¿no? Porque los talleres tienen eso de bueno, y es que se trabaja sobre lo que se hace, no es echar carreta o leer grandes autores. Eso también es delicioso, pues las tertulias, pero los talleres es a trabajar. Sí, hay que hacerle al oficio, o sea, carpintear, como dicen por ahí. Sí, exactamente. Eso, de ahí viene también. Corte y corrección, como hay un título de un libro corte y confección. No, pero hay un título de un libro de un argentino que se llama casi Corte y Corrección. Y me parece, y está aludiendo a un chiste que hizo una vez, un chiste malévolo como casi todos los de Borges, que hizo Borges respecto a Leopoldo Lugones. Pero sí, es corte y corrección, o sea, uno tiene que aprender a editarse, a quitar cosas, y a desprenderse y a buscar realmente la esencia de lo que está trabajando. Porque también José es editor de largo alcance, digamos, ha venido editando mucho tiempo en el Valle, con la Gobernación, con la Secretaría de Cultura, ¿no? Tienen ahí unas colecciones muy amplias, grandes, con unas voces, digamos, regionales y nacionales muy importantes. Y yo creo que esa labor del editor también es esencial en la literatura, pero para el autor, para la literatura, pero también el proceso mismo de autoeditarse, que es lo que usted acaba de mencionar, que es
el echar tijera, que es fundamental. Es muy importante. Sí, el tallercito que tenemos para la otra semana, José, muy bienvenido y qué felicidad tenerlo por la sabana de Bogotá, que siempre es tan bella con estas montañas hermosas. Eh, yo creo que puede ser una gran inspiración para todo aquel que esté en el proceso de querer contar algo o de querer contarse algo, porque finalmente también hay un ejercicio de querer contarse cosas para uno mismo y tener unos mini textos o relatos o tener un espacio con usted para tener ese diálogo, creo que puede ser muy amable y muy inspirador para todo tipo de personas. Pensaba en el joven que viene del chat GPT, pero también de pronto hombres, mujeres, ejecutivos, incluso escritores también de peso, porque pues entrar a trabajar con usted, que podríamos decirle maestro Zuleta, ya casi, el Algún Rishi, día. el Rishi. Pues es muy interesante poder tener ese ejercicio de diálogo ahí y creo que va a ser un desafío hacer un tallercito abierto para todo tipo de gente. ¿Alguna recomendación adicional? ¿Algo que quiera? No, yo quería decir algo sobre el taller. No vamos a trabajar en un género, no vamos a hacer un cuento, o no vamos a hacer, vamos a trabajar en narraciones. Inclusive podemos a escribir una carta, a escribir un diario, podemos intentar un cuento, contar una anécdota, hacer una pequeña crónica. Obviamente, pues novelas no, porque no vamos a tener tiempo, pero sí podemos, o sea, no hay género, no hay un género, cualquier cosa es bienvenida. Vamos a hacer, si alguien quiere hacer un poema épico, un poema narrado, narrar una historia en forma de poesía, pues voy a mostrar un par de ejemplos también en el primer día para quien lo quiera hacer. Y vamos a trabajar sobre los textos que vayan produciendo. De eso se trata. Bueno, poética de la narración se llama, poéticas de la narración. Se llama el taller, o sea que hay poética o poéticas, ya no me acuerdo, Poética, poética de la narración. poética de la narración, o sea que Sí. nos vamos con la profundidad de la escritura y de la agudeza que tiene José Zuleta, no solo en su deambular literario de, de lecturas, de sabiduría, sino en el ámbito de los talleres, en el ámbito de la misma escritura y también en el ámbito de la edición. Fíjense que de alguna manera vamos a tener la oportunidad de tenerlo usted ahí cerca. Cuéntenos algo de lo que ha sucedido en la Feria de Cali que le ha llamado la atención recientemente, porque me parece interesante ese espacio tan bello para hablar de letras en un mundo de Cali que pues tiene una historia tremenda también a nivel literario. Cuéntenos qué le llamó la atención en esta última feria. Ya para Bueno, hacer. estuve en cosas bonitas, por ejemplo, en un libro sobre las aves del Valle del Cauca. Me pareció precioso ese libro, un libro muy bien hecho, que es el trabajo de más de 20 años de personas que van, pues que estudian las aves vallecaucanas y que hacen fotografía. Porque además es una especie de colección memorable de algo que tenemos que cuidar, y eso me gustó mucho, como sobre todo ver tantísima gente que está metida ya en ese cuento de pajarear, dicen ellos, y es que ya a los pájaros no se les dispara con cauchera o con rifle de copas, sino con cámaras de fotografía con lentes. Eso me gustó. El libro es preciosísimo. Me gustó también ver un poco o sea, lo bonito de esa feria es que es una feria en la calle, es una feria al lado de un río, como tú dices, bajo los samanes, bajo las acacias, los carboneros. Entonces es una feria muy grata, ¿sí? En un bulevar, sin carros, abierta, completamente abierta.
no hay una más abierta que esa. Y eso es y ver la gente que puede entrar a cualquier cosa, y eso es muy agradable ver eso. Y bueno, y la programación estuvo muy bien, yo creo que fue una programación muy intensa, había muchas cosas para todos los públicos, creo que es una feria que se ha ido constituyendo muy bien, fue muy bien pensada originalmente, digamos, el que concibió esta idea de feria, pues ya no está con nosotros, era Juan Camilo Sierra, pero ahí está, y Paula Guevara la ha mantenido y la ha enriquecido, y bueno, pues hay que defenderla, y ojalá podamos estar muchos años disfrutándola. Sí, yo creo que le tengo fe a esa feria, me parece que es una feria que puede crecer mucho a futuro, y gracias a todos los que se vinculan desde la gestión cultural, que es tan compleja, dura, esforzada, pero a la vez grata para quien la deambula por ahí. Pues nada, José, muchas gracias, y creo que lo tendremos muy pronto aquí en Bogotá, y bueno, apúntense al taller, y en un año nos vemos en la Feria de Cali. Bueno, La Diana, Feria del Libro. sí, Muchas gracias a usted, José. la del libro. Bueno, chao, que estés bien.